La eficacia de la opinión pública como fuerza poderosa capaz de resolver conflictos, derribar gobiernos y oprimir a los individuos que se le resisten hasta que el miembro muerto se desprende del cuerpo social. Se ha descubierto cada vez en más lugares nuevos, en los relatos de la Biblia y en Homero, en las leyes no escritas de la antigüedad, en los cuentos de hadas y en la actualidad. En los últimos años, la historia nos ha dado una gran lección sobre la opinión pública con la caída del marxismo en Europa Oriental. Aristóteles sostenía que un rey que pierde el apoyo de su pueblo deja de ser rey, deja de ser dictador, deja de ser gobernante. La destitución de los gobernantes en Europa Oriental nos recuerda estas palabras de Goethe, y puedes decir que tú fuiste testigo de ello. Si entendemos la fuerza de la opinión pública, no nos engañaremos pensando que podemos ser buenos ciudadanos con completa independencia de la presión de la opinión pública, y seremos más prudentes al juzgar a otros que, en determinados momentos y determinadas circunstancias, tienen que ceder ante la opinión pública. La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social, de Elizabeth Noel Newman. Buenos días, viejo Leo. Mi hermano, agradeciéndole inmensamente su apoyo, siempre por estar ahí conmigo en todo este proceso que me ha ocurrido, mi hermano. De verdad que muchas gracias. Gracias a Dios he recibido apoyo económico por parte de algunos compañeros, una compañerita de Santa Marta, que mi Dios le pague, y un compañero aquí de la Regional Oriente también. Bendito Dios, y gracias a usted por su amabilidad, mi hermano, y por estar ahí conmigo de todo este proceso. Muchas gracias, viejo Leo, de verdad le agradezco mucho, le agradezco en el alma, mi hermano. Arranco este podcast rindiéndole tributo y agradecimiento a los compañeros que se solidarizaron con la causa de nuestro compañero y hermano Emiliano López. No habían pasado más de 12 horas desde la emisión del podcast y ya había recibido las primeras contribuciones, las que menciona. En el transcurso de la semana siguió recibiendo aportes de compañeros de la Regional Oriente como Belandia y Mendoza, así como de otras regionales, aportes que resultaron balsámicos. Gracias a todos. Agradecimiento también con la misma administración que esta semana se puso al día con los pagos al funcionario. Muchas gracias. A la siguiente nota no sé con qué banda sonora acompañarla, si con la de... ¿Se acuerdan de? Seguro que sí, porque se viralizó. You are not Colombian. Your DNA is about me. Acá. You are in my Este DNA. video. Ella está siendo irrespetuosa y le está pegando al oficial. Why send me DNA? Send me fucking. Why? Ella está grosera, casi le pega al oficial. Todo en inglés. You have to respect the country. She is an officer. You have to respect her. Shut up. Fuck you. Fuck you Go home. and Go you. home. Go you home. Chelsea. Go back to your Shut fucking up. country. You hate about class. Yes. Fuck is Get the you. fuck out. Esta situación acabó de cumplir un año y de regalo de cumpleaños la compañera obtuvo la siguiente decisión: una condena de 54 meses en contra de la agresora, sentencia debidamente ejecutoriada toda vez que no se presentaron los recursos de ley. Debe tratarse de la primera vez en la historia de esta republiqueta, desde que se tipificó tal delito, que se condena a alguien por la comisión del mismo. Proceso que adelantó solita, sin acompañamiento alguno de la entidad. Qué tristeza. Gracias, Milena, por persistir y nunca desistir. Admiración total. Por la viralidad de videos en redes sociales perdimos un compañero. Y por esa misma viralidad de las redes sociales se reivindicó la dignidad no solo de una compañera oficial de migración, sino de todos los servidores públicos, así como también del imperio de la Constitución y la ley, a las que sin excepción nos debemos todos. Acontecimientos como el video de la patadita de la buena suerte con nefasto efecto para nosotros, nos lapidaron sin clemencia y sevicia, justifican la existencia de este podcast. Y ahí vamos.
a Dios rogando y con el mazo dando. Quiero hacer eco del descontento de un significante número de compañeros quienes legítimamente se encuentran interesados en el proceso de inmersión en idiomas que para inglés se llevará a cabo en Reino Unido. Se vienen adelantando los preparativos para la selección de los bendecidos con dicho viaje. El problema consiste en que de entrada están restringiendo la participación a quienes se encuentran en situaciones administrativas durante la etapa de preinmersión, ahora en agosto, y a quienes salen a vacaciones desde septiembre a diciembre. Se debería permitir la oportunidad de participar a todos en igualdad de condiciones. El disfrute de unos derechos laborales como las vacaciones no deberían ser óbice y condición de exclusión. Sencillamente, si participan y pasan, permitirles el aplazamiento de sus vacaciones. Hay que propender por las garantías de participación de todos los funcionarios y no fomentar condiciones para la exclusión de los mismos. Querer es poder. Lo que es un proceso de inmersión para unos no necesariamente se tiene que convertir en un proceso de discriminación y marginación para otros. A quienes palabras más, palabras menos, se les contesta el equivalente a te jodiste. Se llevó a cabo el proceso de elección de representantes de los trabajadores a la comisión de personal. Las elecciones que según la ley se deben llevar a cabo en un día, aquí se realizan en 6. Donde además la votación no es secreta, como se demanda en casi todo proceso electoral. Esa garantía aquí se la pasaron por la faja. Conociendo dicha irregularidad, empieza uno a especular y a atar cabos. Como por ejemplo, ¿por qué el candidato legatario, sucesor testamentario, no hizo campaña sino los 2 últimos días, donde de manera ventajosa nos empezaron a inundar con correos masivos y haciéndole saber al electorado que se trataba de un miembro del partido? ¿Será que los que tenían acceso al porcentaje de la votación diaria les iban cantando cómo iba pintando la cosa? ¿Que se iban quedando del lote? Tal vez sí, tal vez no. La ruletica virtual para asignar los números a la suerte con que se iba a aparecer en el tarjetón tampoco es que garantizara plena tranquilidad. No paso por alto que la forma en que quedamos se pareció mucho al orden en que con anterioridad nos habían presentado en la intranet. ¡Qué casualidad! Infaustamente, cuando los procesos no se realizan con estricto apego a los principios normativos, dan lugar a este tipo de suspicacias. Hay que reevaluar todos esos mecanismos de sorteo y votación. Analizando la votación de un potencial de 1.476 electores, solo votamos 736, casi la mitad exacta. A la otra mitad, estos procesos de participación democrática les vale huevo. El sindicato de la U, a 9 de abril de 2024, contaba con 422 afiliados, de los cuales 142 eran provisionales y 15 de libre nombramiento y remoción. De estos potenciales votantes, su candidato, legatario o sucesor testamentario en la comisión de personal tan solo obtuvo 187 votos. Cuentas que a pesar de haberle alcanzado, sí les dejan mucho para reflexionar. Analizando los números de afiliados y su clase de vinculación, se entiende por qué el monarca absoluto de ese sindicato, a su vez comisionado saliente, se hizo el loco ante la violación del derecho preferencial de los funcionarios de carrera, cuando se adelantó un proceso en el que se vincularon 100 y pico de personas de afuera, usurpando la posibilidad de 20 y pico de encargos a oficiales de migración, que he denunciado e ilustrado hasta la saciedad. Los invito a rememorar el famoso podcast de las hojas de vida de los dirigentes sindicales. Seguramente fue en ese proceso irregular donde a ambos se les permitió meter a sus cuotas y todo Cayetano Re. Yo, what's up? El doblemente presidente en un insoslayable conflicto de intereses como presidente sindical y a la vez presidente de la comisión de personal, al parecer con la anuencia del mismo, intentó de forma descabellada, irracional
y absurda restringir el acceso a la entidad de quienes ganaron en Franca Lid el concurso de méritos, trayendo a colación la disparatada idea de no posesionar a todos los de la lista elegibles, sino a unos cuantos, y los demás cupos dejarlos a los provisionales. Seguramente estaba pensando en sus 142 afiliados, que de salir lo dejaban en 280, por debajo de los 306 afiliados del sindicato de la O. Lo que para cualquier ingenuo o desconocedor aparentaba ser una causa noble, era el manto bajo el que arropaba un interés personal y organizacional. Acaparador nato de los espacios de representación de los trabajadores, que no deberían ser para forados sindicales, porque en su calidad de sindicalistas ya poseen plenamente dicha representación y las consecuentes garantías de ley. Se prepara ahora no solo para quedarse con un cupo, sino con los dos en las próximas elecciones a Comité de Convivencia Laboral, cuyo real interés es sentarse en el Comité de Traslados para tener injerencia en el mismo, captar más afiliados e incrementar los pesos mensuales que por estatutos se le reconoce a los presidentes de los sindicatos. En tiempos de Juegos Olímpicos, una medalla de oro para esta triple moñona maravillosa. Vaya y métase alguien sin su visto bueno en el ámbito de las mesas de negociación singular para que vea las pataletas que hace, porque se cree el dueño absoluto de las mismas. Con la misma moneda le pagó su nuevo mejor amigo, Luis Gilberto Murillo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para no comerse las uñas de la angustia como en las elecciones que acaban de pasar y liberar la atención del análogo, desde ya se encuentra direccionando la votación del que trata como rebaño. Sacó sus cuentas alegres y le cuadran para quedarse con las dos curules del Comité de Convivencia Laboral. Bueno, de traslados, que es en el fondo lo que realmente les interesa. Ese desvergonzado y público prediseño electorero tiene unos aires como las elecciones de Venezuela en el día de hoy. Infórmense de todo lo que les acabo de decir, especialmente los compañeros nuevos. Ustedes a través del voto tienen el poder de premiar o castigar. No dejen de hacerlo. Pronúnciense en las urnas, no sean indiferentes. La compañera que representaba al sindicato de la O obtuvo 90 votos de un potencial de 306. También tienen mucho que recapitular. Hey, what's up? Me sorprendió gratamente la votación de la compañera Lina Marcela, quien sin mucho ruido obtuvo el no despreciable número de 118 votos, haciendo sentir la antigüedad y el peso decisivo y casi invencible de la regional El Dorado. El suscrito, como muestra de lo que tomo como gratitud y reconocimiento por esta labor, obtuve 153 votos, recogiendo votos de todas las regionales y vertientes políticas y sindicales, porque fue un voto independiente, a conciencia. Sentí el respaldo esperanzador y emotivo de las regionales Antioquia-Chocó, Arauca-Orinoquía, Caribe, Guajira, Oriente y Nariño-Putumayo. Regionales sin duda determinantes en este logro, el cual, creo por primera vez, ubica un representante de una regional distinta a Bogotá en una plaza de representación nacional. Existe una necesidad actual de nuevos liderazgos y voceros. La gente está cansada de las mismas figuras rancias y desgastadas de siempre, de mucho verso y nulos resultados para la comunidad de funcionarios. Líderes que cada año se posicionan mejor en todos los campos y encargos, pero individualmente, y el famoso colectivo Pailander. Esta semana que pasó fue noticia nacional el lamentable y deplorable caso de suicidio de una residente de la Universidad Javeriana por prácticas de acoso laboral en su contra. A pesar de existir una ley en contra de este flagelo, este mal campea en todos los entornos laborales, producto de la tolerancia de quienes deben tomar cartas en el asunto. Al acoso laboral no se le ha dado la importancia y urgencia que amerita en ninguna entidad pública.
Migración Colombia no es la excepción. Antes de proseguir con la persecución y acoso laboral en la escuela de la señora Rita, me permito compartir unos casos de la vida real con desenlaces fatales que presenté en mi curso de acoso laboral Moving, publicado en la plataforma educativa norteamericana Udemy, del que dejo el enlace en la descripción. El acoso laboral, casos de la vida real. El doctor Gutiérrez es un médico que descubrió que un número considerable de los pacientes del servicio de su especialidad médica estaban muriendo como resultado de técnicas no contrastadas ni acreditadas que el jefe de su servicio al parecer les aplicaba, estilo Dr. Mengele, sin consentimiento ni aún menos conocimiento de aquellos que resultaron ser sus conejillos de indias humanos. Tras denunciarlo internamente y solicitar que se hiciera una auditoría interna en ese hospital, esta se realizó y se mantuvo oculta durante meses. Finalmente, se saldó con un resultado positivo: tasas de mortalidad inadmisibles y mala praxis. Decenas de personas que deberían vivir habían fallecido. El doctor Gutiérrez fue premiado, pero con Moving. Se le prohibió operar. Fue apartado, ninguneado y vejado. Los compañeros comenzaron a dejarle de lado. La inspección de trabajo declaró que existía moving técnico, es decir, falta de ocupación efectiva, mantenida e incomprensible. 2 años después, el doctor Gutiérrez vive el calvario del síndrome de estrés postraumático, ya cronificado. Su vida es un infierno, no duerme, no se puede concentrar, no puede tener control sobre sus emociones. Revive una y otra vez, en medio de terribles flashbacks, las escenas de maltrato y de las presiones que recibió en su hospital. Dice que el acoso ha arruinado su vida profesional. Marta fue una analista financiera brillante, la primera de su promoción. Le gustaba la vida y era alegre. Comenzó a trabajar con un jefe tiránico y despótico, que al principio soportó más o menos bien. La incompetencia de aquel jefe tóxico en la gestión de los activos financieros le llevó al cabo del tiempo a intentar echarle a Marta la culpa de un desastre y unos errores profesionales que él, con su incompetencia, se esforzaba por aumentar día a día. Las pérdidas llegaron a varios miles de millones de dólares. Ella, una persona ingenua y confiada, comenzó poco a poco a internalizar y a asumir como verdaderas las falsas acusaciones e imputaciones que le hacía su jefe cada día. Alguien que proyectaba sobre ella una responsabilidad que solo él tenía de aquel desastre económico. Era una inútil, incompetente, la culpable de los errores que solo él había cometido. Este calvario para Marta duró 2 años. Acababa de tener a su primer hijo. El psiquiatra que la atendía y que no entendía lo que era el moving, le dijo aquella tarde que no tenía que intentar ser una mujer 10. Ella le hizo caso, fue a casa de su hermana y dejó con ella a su pequeño hijo de 3 años. Luego volvió a su domicilio y se tiró por el balcón de un 10º piso que daba a la calle. Fernando era panadero de profesión. Llevaba muchos años en aquella empresa que le acosaba sin descanso, desde hacía tanto tiempo. A partir de un determinado momento, sus jefes le acosaban cada vez más, exigiéndole un esfuerzo agotador. Trabajaba casi 20 horas cada día y aún tenía que escuchar que no hacía lo suficiente. Es que no vales, ya no eres rentable para esta empresa. Estuvo algún tiempo de baja por depresión. Cuando vio que los médicos querían darle de alta para reincorporarlo a aquel infierno, optó por ahorcarse en medio del salón de su casa. Le encontraron sus hijas pequeñas colgado de la lámpara. Antes muerto que volver a ese infierno, le habían escuchado mencionar. José era bancario, era el hombre más simpático de su sucursal de una pequeña capital de provincia. Su jefe, el director de la sucursal, le tenía envidia porque todos los clientes querían ser atendidos por José. Su intento que fracasara en las gestiones comerciales fue en vano. Él siempre hacía la cifra y alcanzaba los objetivos.
por muy imposibles que fueran. Con ello, la ira y la persecución contra él de su jefe no hacía sino aumentar cada vez más. Esto es morir de éxito, comentó una vez, y es verdad que murió, pero no de éxito. Bajó al sótano de su casa por una botella de vino, según le dijo a su mujer, y allí mismo se ahorcó. Su jefe, al saberlo, extendió falsamente entre los clientes de la sucursal que al parecer José tenía problemas de pareja e iba a separarse. El banco negó que hubiera existido moving. Marcos era un camarero joven y tenía la vida por delante. Su jefe era un psicópata organizacional. Además de acosarlo a él, acosaba sexualmente a las camareras de aquel balneario. Si querías trabajar, ya sabías lo que había que hacer. Marcos era víctima de la rabia y el maltrato verbal de su jefe a diario. Simpático, con 19 años, era el blanco preferido de un narcisista enfermizo. Sus padres comentaron que cambió su personalidad, cada vez más callado y solitario. Se negaba a contar lo que le ocurría. Una noche, después de la última escena de vejaciones y humillaciones, el joven dio un volantazo y se quitó de en medio de la carretera, tirándose literalmente por un barranco. Apareció entre los amasijos su cuerpo destrozado. Meses después, Armando, el nuevo director de recursos humanos, descubrió cómo habían sido las cosas, pero para Marcos era demasiado tarde. Nefanda casualidad, en el instante en que escribo estas líneas sale esta noticia. Lamentable. Como se dan cuenta, las conductas de acoso laboral pueden conducir a desenlaces fatales. Parecería que las directivas de Migración Colombia, las que tienen la facultad legal de intervenir en estos casos, están esperando el deceso de un compañero, compañera o compañere, para tomar cartas en el asunto y de una vez por todas en la regional Antioquia-Chocó. Al parecer, la señora Rita, por ser de la entraña del señor director y supuestamente del presidente de la República, hace y deshace a su antojo, pisoteando la dignidad de los funcionarios con impunidad. Esta sátrapa desconsiderada que baja de la ruta a los funcionarios que acaban de finalizar un turno nocturno para poner el vehículo de la ruta a disposición de unos funcionarios que van a Medellín viaticando desde Bogotá, bien dormidos y desayunados. Esta tirana que delante de los compañeros pregunta señalando a otro que fulano cuánto cobra por los trámites a la ciudadanía, afanada por entregar a otro oficial de migración a la fiscalía. Detalla los vehículos de los funcionarios y el que ande en uno que no sea una bicicleta, la mortifica y la priva del sueño, haciéndolos objeto de sospechas y elucubraciones. ¿De dónde sacan para tener vehículos de 4 llantas? Un oficial de migración en ejercicio de sus labores constitucionales y legales es agredido en Necoclí por un extranjero que le causa una grave lesión y la tirana no le cree que eso se lo hizo solo en el baño haciendo del cuerpo. Falta de respeto. Esta déspota que apelando a prácticas nepóticas y clientelistas que también son expresión de la corrupción, que es de las peores porque despliegan bajo el escudo de la legalidad, el 7 de mayo de 2024 se hizo nombrar a una paisana y amiga íntima que vive en un inmueble con la misma dirección que la de ella, con un salario con el que se pueden pagar 3 oficiales de migración, trabajadora social de profesión con experiencia laboral hospitalaria, que nada tendría que pintar aquí si no se hubiesen manipulado los manuales de funciones y requisitos de cargos profesionales y directivos. Manipulación que contó, entre otras cosas, con la anuencia y el beneplácito del monarca sindical eterno. Lo recuerdo como si fuese ayer. Es tal el grado de descontento y desespero en la escuela de la señora Rita que los funcionarios, sin importar si son sindicalizados o no, sin anularse mutuamente por filiaciones sindicales o diferencias partidistas, todos concurrieron en la suscripción de un documento que resultó firmado casi por el 80% de los servidores públicos, el 20% restante personal provisional,
por entendibles razones y temores, se abstuvieron de firmar. En el documento radicado al director nacional y otros altos funcionarios, los compañeros por el conducto regular, apelando a las vías del diálogo y la concertación, solicitan una mediación e intervención sobre el nefasto clima laboral que destila la señora directora. Para que ese importante número de funcionarios suscriban un documento de esa naturaleza, es que eso está al borde de un estallido social laboral. ¿Pueden creer que a esta respetuosa y comedida solicitud a los altos funcionarios no les valió la más mínima atención? No les dieron respuesta. Desprecio total. Esta falta de cortesía, consideración y respeto, los compañeros no estaban dispuestos de dejar así. Sin ser abogado, sin asesoría jurídica, sin contar con el apoyo de su Junta Directiva Nacional, rebuscándosela y de manera casi artesanal, como me comentó otro compañero, el funcionario Alberto Iván Henao se las apañó para redactar y presentar una acción de tutela, la cual, además de ganársela, le tocó interponer incidente de desacato. En un ejemplo claro que no aplican lo que predican, acuciados por el incidente de desacato que impone sagradamente su canazo, les respondieron prácticamente que no molesten más y se esperen hasta septiembre. Mientras a esta problemática se le resta la importancia y urgencia que realmente amerita y es tomada a la ligera, nos encontramos con diagnósticos médicos en compañeras como este. Trastorno mixto de ansiedad y depresión. Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Trastorno depresivo recurrente. Esto es sobrecogedor. Deterioro de la salud que empezó hace 2 directores y que con la actual se ha exacerbado, lo que mantiene en sucesivas incapacidades a una funcionaria a portas de pensionarse. Algo del tema debe saber la profesional en trabajo social recién nombrada con la experiencia hospitalaria, la cual llegó a desplazar en funciones a la compañera que experimenta estos padecimientos y devengaba 5 veces menos. Pero no es urgente. Después de En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez, nos presentan En septiembre nos vemos, por los funcionarios tolerantes con el acoso y la persecución laboral. Ojalá esa obra, En septiembre nos vemos, no se les convierta en crónica de una muerte anunciada. ¡Ay, Dios mío! Los funcionarios bajo el yugo de Rita se preguntan, ¿qué podemos hacer si por la vía legal y del diálogo y la concertación no se nos presta atención? Considero que han agotado las vías de la amigable composición. No les dejan otro camino que pasar a la acción, a las vías de hecho y de protesta simbólica. ¿Cómo deben proceder entonces? Hello. Do you want to play a game? Primero, a partir de la fecha que acuerden, que debe ser ya, en sus puestos de trabajo, en los 10 o 15 minutos de pausas activas, deben levantarse de sus puestos, agruparse y elevar en alta voz consignas en contra de la sátrapa, informarle con megáfono en mano a la ciudadanía en general que asiste a las dependencias la situación que vienen padeciendo. Deben saltar, gritar y patalear como unos posesos. Pueden a la vez exhibir carteles, banderas y camisetas estampadas. Unas cuantas bubucelas también caerían bien. Esa dosis se le debe suministrar diariamente, tanto en la mañana como en la tarde. Forrar la oficina con afiches tanto en la parte interna como externa. A eso se le denominan asambleas informativas. Lo ideal es que cuenten con el respaldo y apoyo de sus directivas nacionales, que para eso tienen plata y permisos sindicales. Si no, háganlo por su cuenta. Aquellos dejarían en claro que no les importan y de paso deberían plantearse unirse y hacer un nuevo sindicato regional, un trámite que no es nada del otro mundo. Segundo, los aforados sindicales deben ir a conversar con los representantes de sus respectivas federaciones y confederaciones en Antioquia.
Tengan por seguro que van a contar con el apoyo de sus hermanos mayores sindicales, de la CGT y la CUT, para organizar plantones y mítines en la entrada del centro facilitador con compañeros sindicalizados de otras entidades públicas. Tercero, en el amor como en la guerra, todo vale. Para nadie es un secreto que en Antioquia no gustan de los funcionarios del gobierno central, ni el alcalde ni el gobernador. Sé que hay funcionarios de allá que tienen contactos en el Consejo y la Alcaldía de Medellín, así como en la Gobernación de Antioquia. Hay que desempolvar esos contactos, ir allá, hacer lobby, radicar oficios, quejas, denuncias, para hacerles conocer la situación que los viene atormentando. Hay que meter presión por ese lado. Las regionales de Migración Colombia dependen mucho de la colaboración, ayuda y donaciones de estos entes territoriales. Cuarto, en la actualidad estamos viviendo un absoluto desastre con esto de la expedición de las cédulas de extranjería. Los que ponen la cara y soportan la válida indignación de los usuarios son los oficiales de migración que le dan la cariñosa al público. Todo ese personal extranjero descontento porque las cédulas de extranjería no llegan o llegan con fotos fantasmales y códigos de barra inútiles, remítanlos a que hablen personalmente con la directora. Como ella es bien berraca y especialista en resolución de conflictos, aunque no lo parezca, pues que asuma el inconformismo de los usuarios. También hay que motivar a los extranjeros a que entutelen, se quejen y denuncien por la demora en la expedición de su documento. Quinto, hay que erradicar las denuncias respectivas en los órganos de control, solicitar la intervención de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Cuando los vean ejecutando estas acciones, la no disimulada y desenfadada atención que era para septiembre se volverá instantánea, momento en el cual deben mantener el sartén por el mango y no contentarse solo con promesas, ya que a esas alturas, por su titánico esfuerzo para cesar las acciones simbólicas y de hecho, deben exigir sin temor el cambio de la directora o pedir la cabeza de su escudera y demás acciones que consideren pertinentes para que respeten a los que están quietos, se dejan quietos. ¡Viva la Regional Antioquia Chocó! ¡Que viva la revolución en la Regional Antioquia Chocó! ¿Quieren jugar un juego? Juguemos el juego.